Hola chicas y chicos, en esta práctica vamos a determinar el índice de vulnerabilidad social a nivel de manzana ante la amenaza de inundación en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Les platico el caso de estudio. Lo que tenemos aquí es el desfogue de la presa La Villita, que está al norte de la ciudad de Lázaro Cárdenas. El polígono que tenemos aquí corresponde a un desfogue de 7,000 metros cúbicos por segundo, generando esta área de inundación. Sin embargo, ante el aumento de las precipitaciones y sobre todo la concentración de las mismas, han ocurrido en la última década 3 eventos de desfogue. ¿Qué quiere decir esto? Que se le ha dado salida al agua de la presa para evitar que colapse y provoque un derrame mucho mayor. Aquí tenemos uno de ellos, un desfogue de 7,000 metros cúbicos por segundo de agua que provoca esta zona de inundación. Entonces lo que nosotros vamos a estimar es cuál es la vulnerabilidad social de cada una de las manzanas presentes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Son las manzanas con alta vulnerabilidad, naranja media vulnerabilidad, baja verde y muy baja un verde de tono más claro. Existen muchos conceptos de vulnerabilidad. Uno de ellos lo proporcionan los investigadores del Instituto de Investigaciones sobre Vulnerabilidad y Riesgos, en donde la conciben a la vulnerabilidad como una susceptibilidad de cierta población, sistema o un sitio determinado para sufrir algún daño por exposición a una amenaza y que afecta directamente su capacidad de prepararse, responder o recuperarse ante los desastres. Lo que ocurre en Lázaro Cárdenas y en la presa La Bellita son efectos del cambio climático. Los modelos climáticos globales sugieren que mientras avance el proceso de cambio climático, la precipitación anual será menor, pero esta precipitación se dará en mayores concentraciones. Nuestra práctica permitirá apoyar la estimación de cualquier otro parámetro relacionado con el riesgo, como puede ser la susceptibilidad, la resiliencia y la exposición de las poblaciones humanas. Vamos a emplear 3 fuentes de datos principales. La primera, en la página de INEGI, vamos a descargar el marco geoestadístico. Vamos a descargas. Aquí en título, marco geoestadístico del censo 2020. Vemos la descripción. La descarga a nivel nacional pesa casi 3 gigas. En mi caso voy a descargar Michoacán. La otra fuente de datos que vamos a emplear es el Censo de Población y Vivienda 2020. Presionamos en datos abiertos y vamos a descargar los principales resultados por AGEP y manzana urbana. Damos clic y vuelvo a descargar para Michoacán. Finalmente, el polígono de amenaza de inundación lo vamos a descargar del Atlas Nacional de Riesgos. Aquí en contenido arriba, damos en aplicaciones y presionamos en sistema de información sobre riesgos. Saltamos el tutorial, presionamos este botón y activamos capas, buscamos escenarios, se carga la información abajo, busco Atlas Nacional de Riesgo por inundaciones y escenarios de inundación por desfogue en presa La Villita, Lázaro Cárdenas. Aquí está el polígono que me interesa, áreas de inundación por desfogue, doy clic, se activa, para acercarme presiono la lupa, se carga el servicio y para descargar el polígono presiono la flecha hacia abajo. Una vez que descomprimimos los resultados del censo 2020, que se encuentran en áreas geoestadísticas básicas, a nivel de manzana, abrimos conjunto de datos y aquí abrimos nuestra base de datos para todo Michoacán. Una vez abierta nuestra base de datos, de lo primero que nos podemos percatar es que no hay una clave geoestadística a nivel de manzana. Esa clave que viene está conformada por 16 dígitos, por lo tanto tenemos que conformarla. Para ello necesitamos saber de cuántos dígitos están conformados cada uno de los elementos de la clave.
Aquí podemos observar que la clave geográfica de la manzana está conformada por los siguientes elementos: la clave de la entidad, que tiene 2 dígitos, la clave del municipio, que está conformada por 3 dígitos, y aquí solo tenemos uno. Entonces lo primero que vamos a hacer es completar el número de dígitos para poder conformar los 16 de la clave geográfica de manzana. Para ello nos posicionamos en esta segunda celda, presionamos Shift, simultáneamente la tecla Control y flecha hacia abajo. Nos selecciona todos los elementos de esta columna. Clic derecho, formato de celdas, y aquí le indicamos que la clave de municipio debe tener 3 dígitos. Aceptamos, subimos y ya tiene 3 dígitos. Ahora la clave de localidad, que debe estar conformada de 4 dígitos, Shift, Control, flecha hacia abajo, formato de celda, indicamos 4, aceptamos y podemos observar que ya son 4 los dígitos. Nos dirigimos a la G, sabemos que también debe estar conformado de 4 dígitos, seleccionamos, clic derecho, formato de celdas, indicamos 4 dígitos, aceptamos, adiciona un dígito y finalmente nos vamos a manzana. Clic derecho, formato de celdas, indicamos que son 3 dígitos, aceptamos. Listo. Una vez que añadimos los dígitos que complementan cada clave, agregamos una columna, la denominamos CBGO y aquí agregamos una fórmula que nos va a extraer los dígitos de estas columnas. La fórmula se las dejo en la descripción, que básicamente es la función texto. Le indico que de la celda A2 me tome 2 dígitos, signo ampersand, texto C2, 3 dígitos, y así sucesivamente hasta completar los 16 dígitos que conforman la clave. Enter, corremos nuestra fórmula con doble clic aquí. Ahora sí ya tenemos nuestra clave geoestadística a nivel de manzana. Damos doble clic aquí y ya está conformada de 16 dígitos. Agrego una columna, copio, pego mis valores en la columna agregada. Esto para poder eliminar la fórmula y no genere inconveniente con las operaciones que realizaremos. Clic derecho, eliminar columna. El siguiente paso será eliminar los valores totales para todos los municipios del estado. Para ello lo que vamos a hacer es agregar un filtro. Aquí en nombre de localidades vamos a poner total. Se seleccionan estos 4 grupos de variables que no nos interesan. Aceptamos. Una vez que se organizan solo los totales, seleccionamos desde aquí el 2, Shift, Control, flecha hacia abajo, seleccionan la última fila de valores, clic derecho, eliminar filas. Ahora quitamos el filtro y ya tenemos solo las localidades que nos interesan trabajar, con sus correspondientes claves geográficas. Vamos a guardar nuestro archivo, guardar como, le ponemos IBS, guardamos como ODS, lo guardé en ODS pues trabajo con LibreOffice Calc, pero si alguien trabaja en Excel, guárdelo en un archivo normal de Excel. Ahora que ya tenemos IBS, vamos a eliminar todas las columnas que no nos interesen. Eliminar columnas. Listo. Vamos a iniciar el proceso de depuración. Para construir nuestro índice de vulnerabilidad social requerimos de 13 variables del censo 2020. Aquí las tenemos. Se las dejo en la descripción. Vamos resaltando cada una de ellas en amarillo. Selecciono la primera fila. Presiono buscar y reemplazar. Coloco la variable que me interesa. Activo la pestaña solo en la selección actual para que me busque solo en la fila que seleccioné y no en las miles de celdas que conforman la base de datos. Buscar siguiente. Resalto. Y así sucesivamente hasta encontrarlas todas.
Una vez que encontramos todas las variables de nuestra lista, vamos eliminando las que no nos sirvan. Nos basamos en las celdas que tenemos resaltadas. Una vez que ya tenemos solo las que van a permitir construir el índice, las organizamos por grupos de indicadores, es decir, seguirán el siguiente orden. Las ordenamos de la siguiente manera. Agregamos unas columnas a un lado de población total, insertar columnas a la izquierda y vamos arrastrando las variables por grupos de indicadores. La primera de ellas sería promedio de ocupantes por vivienda. La tenemos acá. Seleccionamos toda la columna sin soltar, presionamos y soltamos en la siguiente columna después de población total. Y así sucesivamente nos vamos con el orden que les dejo. Ahora ya están ordenadas por grupos de indicadores. El siguiente paso es obtener los porcentajes de los valores con respecto a la población total, en el caso de las personas, y el porcentaje en el caso de las viviendas en función del total de viviendas de la localidad. Este procedimiento no lo haremos para este promedio de ocupantes por vivienda y grado promedio de escolaridad. En el caso de población entre 15 y 64 años, nos va a servir para obtener la población dependiente, que es aquella menor a 15 y mayor a 64 años. Por lo tanto, para obtenerla de la población total, vamos a restar la población 15-64 y con ello obtenemos la población dependiente. Vamos agregando nuestras columnas. Ahora lo que vamos a hacer son reglas de 3 simples. Por lo tanto, si la población total es al 100%, ¿a cuánto equivale esta cantidad? Por lo que vamos a multiplicar este valor por 100 entre la población total. Damos Enter. Vamos a fijar los valores de la columna B. Corremos nuestra fórmula con doble clic. Copiamos la fórmula para la siguiente variable. Pegamos. Esta fija la columna B. Enter. Corremos la fórmula con doble clic. Cuando llegamos a población de 15 a 64 años, hacemos la operación comentada. A la población total le restamos la población entre 15 y 64 años y con eso obtenemos la población menor a 15 y mayor a 64 años, que es la población dependiente. Enter, corremos nuestra fórmula y estos son los valores que corresponden a la población dependiente. Por lo tanto, aquí aplicamos la fórmula. Copiamos, pegamos, corremos la fórmula. Nos pasamos a las variables de vivienda. Realizamos las mismas reglas de 3, donde este valor corresponde al 100%. Entonces, ¿a cuánto corresponde este valor de la variable? Esa celda la multiplicamos por 100, dividimos entre el valor total. Enter. Fijamos la columna R, Enter, y corremos nuestra fórmula. Copiamos la fórmula, pegamos, verificamos, total de viviendas, Enter, corremos la fórmula, copiamos, pegamos, corremos.
Ahora que ya tenemos todos los porcentajes, vamos a añadir una nueva columna a un lado de los resultados. Insertamos columnas en todos los resultados. Vamos a copiar los resultados y los pegamos como valores. Listo. Copiamos el nombre de las variables y las vamos pegando. Y ya con eso podemos ir eliminando las columnas que ya no nos sirven. Ahora que ya tenemos todas nuestras variables, vamos a ponerle solo dos decimales. Shift, Control, flecha derecha una vez, flecha hacia abajo otra vez, clic derecho, formato de celdas, dos decimales. Aceptar. Ahora vamos a quitar todos estos valores no válidos y para ello buscamos y reemplazamos. Colocamos los datos, copiamos y les vamos a reemplazar por null. Vamos a dar reemplazar todo. Hacemos lo mismo para los otros grupos de valores no válidos. En este caso, valor. Copiamos la celda, pegamos, reemplazamos null. Reemplazar todo. Otro grupo de valores inválidos son los asteriscos. Así que también los buscamos y los reemplazamos igual por null. Finalmente buscamos este grupo de valores no válidos y los reemplazamos por null. Reemplazar todo. Ahora que ya tenemos nuestra base de datos depurada, vamos a construir nuestro índice de vulnerabilidad social. Para ello, en la parte de abajo vamos a obtener los valores menores, mayores, la diferencia entre el mayor y el menor y el intervalo que se obtiene de dividir el rango entre 5. Estas son el número de clases que integran el índice. Para el valor menor usamos la función min, que permitirá obtener el número menor desde la celda C2 hasta la última de las celdas en nuestra base, 68.132 en mi caso. Para el valor mayor, función max C2 hasta la última celda. El rango se obtiene restando el valor mayor menos el valor menor y el intervalo dividiendo el rango entre 5. De este modo, corremos nuestra fórmula y se obtienen los valores para todas las variables con las que estamos trabajando. Ahora que ya obtuve mis valores menores, mayores, rangos e intervalos, voy a volver a pegar mis variables en esta fila de aquí y ahora voy a obtener mis límites de mis rangos para poder asignarle una calificación a cada uno de los valores en las manzanas. A partir de los valores menores, mayores, rangos e intervalos, voy a poder construir mis límites de mis rangos. Y después voy a generar una función de asignación que va a definir qué calificación se le va a otorgar a cada una de las manzanas en función del valor con el que cuenten para cada una de las variables. Veamos el ejemplo de promedio de ocupantes por vivienda. El límite superior del rango, que es el valor mayor, 10.67. El siguiente límite, 8.54. Entonces todos los valores que se encuentren en este rango se les asignará el valor de 1, una condición de muy alta vulnerabilidad. El siguiente valor se obtendrá a partir de la diferencia entre el valor más alto
quitándole el tamaño del intervalo. Y así sucesivamente. Cuando tengamos esta definida, corremos esta fórmula y obtenemos de esa manera los límites superiores, los cuales nos van a servir para construir la función de asignación, una función condicional en la que vamos a poder pegar y asignarle automáticamente las calificaciones a cada uno de los valores en las variables. Esta misma lógica la seguimos para todas las variables. Nótese que se ubica en donde está la variable. Por ejemplo, el promedio de ocupantes se encuentra en la columna C, población hablante de lengua indígena en la columna D, la población en hogares con jefatura femenina en la columna E, la población de 15 años y más analfabeta en la columna F, las viviendas con piso de tierra en la columna N, aquí, la población menor a 15 y mayor a 64 años se encuentra en J, aquí, el grado promedio de escolaridad está en G, la población sin servicios de salud en H, y así sucesivamente. La condición de vulnerabilidad para casi todas las variables se asigna de la siguiente manera. Mientras mayores son los valores, la condición es muy alta. Por ejemplo, mientras más ocupantes hay en una casa, esta condición tiene mayor vulnerabilidad. Existen dos excepciones, el grado promedio de escolaridad y la población económicamente activa. Mientras menor es el grado promedio de escolaridad de las personas, la condición de vulnerabilidad es muy alta. Lo mismo ocurre con población económicamente activa. Mientras menos personas económicamente activas, esto permite una muy alta vulnerabilidad. Nótese que hay dos grupos de valores. De acuerdo a la metodología del índice, hay variables que otorgan mayor peso en la construcción del índice. De este modo, estas variables cuentan con mayor peso, observado en la calificación, que llega a 2, mientras que este grupo de variables, su calificación mayor es 1. A partir de estas funciones que les muestro aquí y que les dejo también en la descripción, podemos automatizar la asignación de valores. Por lo tanto, tomando como referencia esto, vamos a ir agregando columnas a cada una de las variables y vamos pegando nuestras funciones de asignación para automatizar el proceso de asignación de calificaciones. Ahora que agregamos todas las columnas, copiamos la función, nos dirigimos a la parte superior, pegamos nuestra función y vamos actualizando los campos. Le indicamos que el valor de referencia será el que se encuentra en la celda C2, clic, copiamos C2 y lo vamos pegando en los espacios correspondientes. Por lo tanto, tenemos que si C2 es menor o igual al valor presente en esta celda fija, que corresponde al límite superior del intervalo, se le asignará una calificación de 0.2 y así sucesivamente, asignando calificaciones que van de 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Damos Enter, corremos nuestra fórmula y ya tenemos las calificaciones asignadas
para el promedio de ocupantes por vivienda. Hacemos lo mismo con las siguientes variables. Una vez que construimos los intervalos superiores, debemos notar que las funciones asignan valores de menos a más. Por ejemplo, inician con el valor menor en este caso, que es la celda 68144, lo pueden corroborar aquí y le asignará un valor de 0.02. Le asignará un valor de 0.2. En el caso del grado promedio de escolaridad, el valor menor otorga muy alta vulnerabilidad. La función de asignación inicia con la celda 68147, que es el valor menor. Esto ocurre solo en grado promedio de escolaridad y población económicamente activa. Una vez esto, tomamos nuestros valores de referencia, los pegamos en las columnas correspondientes y ahora ya asignamos automáticamente los valores, las calificaciones en función del valor de la manzana. Una vez que ya asignamos automáticamente las calificaciones de nuestros valores, vamos a copiar todo, control E, y pegamos en una hoja nueva, clic derecho, pegado especial, solo valores. Copiando nuestros nombres de variables y vamos eliminando las columnas que ya nos sirven. Ahora vamos a sustituir estos valores inválidos por null. Reemplazar todo. Ahora agrupamos las variables por grupos de indicadores. Estas tres son de población, estas dos son de educación, esta es de salud, estas dos son de empleo y estas tres son de vivienda. Y vamos a obtener promedios para cada una de ellas. Función promedio de estas tres variables, enter. Una vez que tenemos todos los promedios, corremos la fórmula, copiamos los resultados y pegamos los valores. Esta selección buscamos y reemplazamos y vamos a reemplazar estos valores, estos datos no válidos por null, reemplazar todo. Vamos a calcular el promedio, pero incluyendo todos los grupos de indicadores. Corremos la fórmula. Aplicar el mismo proceso con el que definimos los límites superiores de rangos. Para eso vamos abajo, definimos valor menor, valor mayor, rango e intervalo de nuestra fila promedio. Asociamos esos valores con una calificación aplicando la fórmula que aplicamos antes. Aquí se las dejo para que puedan irlas viendo. Finalmente vamos a construir una función en donde a partir de los valores con los que cuentan nuestras manzanas se asigne una condición de vulnerabilidad. Les dejo aquí la función, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Vamos a actualizar nuestra celda de trabajo a W. Copiamos W2. Reemplazamos las celdas que tiene que considerar la fórmula para asignar los valores.
y corremos nuestra fórmula. Ahora ya tenemos una condición de vulnerabilidad para cada manzana. Nombramos a esta, guardamos nuestro documento. En una hoja nueva vamos a copiar y pegar estos valores, así como los de la clave geográfica. Revisamos al final, eliminamos estos valores y ya tenemos las claves geoestadísticas de cada manzana y la condición de vulnerabilidad que poseen. Guardamos esta hoja como un archivo CSV. Le ponemos IBS, guardar, usar formato texto CSV, aceptamos. Este será el archivo que vamos a unir a nuestro marco geoestadístico y visualizar los índices de vulnerabilidad social para cada manzana en Michoacán. Los detalles de la metodología los pueden encontrar en el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el cambio climático, efectos del cambio climático en el recurso hídrico de México. Este es un libro generado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El detalle técnico para la construcción del índice de vulnerabilidad social que estamos siguiendo lo pueden encontrar en este material, así como los valores y el proceso para la conformación. Una vez que estemos en QGIS, abrimos nuestro marco geoestadístico a nivel manzana, que es el archivo 16M, doble clic, nos pregunta si hacemos una transformación de coordenadas, pasamos de ITRF 2008 a WGS 84 el datum, aceptamos, nos muestra la capa, Lázaro Cárdenas se encuentra aquí al sur, abrimos la tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos. Aquí podemos ver la clave geoestadística a nivel de manzana. A través de esta columna vamos a unir el marco geoestadístico con los valores del índice de vulnerabilidad social que obtuvimos a partir del procesamiento del censo 2020. Vamos a abrir la capa de desfogue de la presa, se llama Villita, doble clic, aquí se activa. También vamos a abrir nuestra tabla de datos con los valores del índice de vulnerabilidad social y las claves geográficas a nivel de manzana. Doble clic y aquí se activa la base de datos. Vamos a hacer zoom en la villita. Activamos un mapa base, Google Satélite. Ahora vamos a unir el marco geoestadístico con los valores del índice de vulnerabilidad social. Para ello vamos a abrir la caja de herramientas que la encontramos en este engrane o en procesos caja de herramientas. Buscamos en vector general la función unir por valor de campo, que también lo podemos escribir aquí en buscar. Doble clic. La capa de entrada dejamos 16M que contiene el marco geoestadístico para todo el estado. Campo de la tabla CBGeo. En capa de entrada 2 va a ser la tabla que contiene los valores de IBS. El campo va a ser CBGeo. De este modo se van a unir el marco geoestadístico y el índice de vulnerabilidad social. En la capa unida vamos a guardar a archivo, lo nombramos IBS final y guardamos.
Ejecutamos. Ahora ya tenemos el marco geoestadístico con el índice de vulnerabilidad social añadido. Lo que sigue es indicarle al programa que me seleccione solamente las manzanas que tocan el área de inundación. Para ello, aquí en buscar, le doy seleccionar y le digo seleccionar por localización. Aquí ingreso mi capa IBS final, dejo intersecta y voy a comparar con la capa de la villita. Lo que va a hacer aquí es solamente va a seleccionar las áreas de IBS final que se intersectan con villita. Ejecutamos, cerramos y aquí en amarillo resalta la selección. Ahora lo que vamos a hacer es guardar en un archivo separado esta selección. Para ello, clic derecho, Export, Save Features. Le indicamos guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Damos un nombre. Ponemos IBS final 2. Guardamos. Indicamos la geometría que son polígonos. Establecemos por defecto el sistema de referencia de coordenadas. Aceptamos. Desactivamos IBS final y ahora solamente nos quedan las manzanas amenazadas por el desfogue de la presa La Villita. En propiedades asignamos en categorizado, seleccionamos en valor IBS, le asignamos una rampa de colores, clasificamos, ordenamos las categorías de vulnerabilidad, identificamos el color del símbolo, aceptamos y ahora podemos observar las zonas en rojo son las manzanas con alta vulnerabilidad, naranja media vulnerabilidad, baja verde y muy baja un verde de tono más claro. Podemos observar el área de inundación que provoca el desfogue y ya tenemos el índice de vulnerabilidad de las manzanas, con lo cual podemos hacer gestión del riesgo para evaluar qué medidas se deben tomar en estas manzanas en función del grado de riesgo, del grado de susceptibilidad y de exposición con el que cuentan. Con esto concluimos la práctica. Un gusto compartir con ustedes.